Bueno, en el marco de las entrevistas que estamos haciendo para el curso de servicios públicos, tengo la alegría de estar con un amigo, con José Carvajales, y bueno, qué mejor que preguntarle a él cómo se abastece Argentina de energía, cómo nos llegan a nuestras casas la posibilidad de acceder a electricidad o gas por donde quieras arrancar, digamos, bueno, en el presente y lo que quieras contar del pasado y si querés del futuro también. Bien, gracias. Gracias Martín por la invitación. Es un placer compartir con los y las estudiantes de esta carrera, donde ya fui docente unos años atrás, así que es un gusto formar parte de este ciclo. Para hablar de energía, uno tiene que tener presente siempre que hay una cadena de valor. ¿Sí? Lo solemos ver desde la demanda, ¿sí? O sea, el consumo que nosotros tenemos en nuestras casas, consumo de energía eléctrica, consumo de gas natural para calefaccionarnos, para cocinar, y después también otras instancias de consumo, como son las industrias, los comercios, en el transporte, por ejemplo, los combustibles. Ese sería como el final de la película, ¿no? De esa cadena. Pero para entender la energía y los servicios públicos en particular, tenemos que ir para atrás en esa cadena, para saber qué es la energía, de dónde sale, si contamos con esa energía o la tenemos que sacar de otro lado, y qué relación tiene con los recursos naturales y el ambiente. Entonces, si nos paramos ahí en el principio de la cadena, lo que vamos a ver es que efectivamente la energía proviene de los recursos naturales y que esos recursos naturales no son otra cosa que bienes de la naturaleza, elementos que uno se encuentra y que el hombre los apropia, se apropia de ellos para darle un fin que es el de satisfacer sus necesidades vitales. En ese proceso, lo que va a hacer el ser humano es procesarlos, industrializarlos, ¿sí? Convertirlos en un bien económico, lo que se llama recurso natural. Entonces, la primera pregunta a hacernos es, ¿Argentina cuenta con esos bienes de la naturaleza? Y segundo, si cuenta con ellos, ¿puede transformarlos para usarlos como energía? Entonces, ¿qué nos encontramos? Bueno, la verdad es que hemos sido bendecidos por la naturaleza, históricamente, porque tenemos de todo tipo de bienes naturales que sirven para producir energía. Por ejemplo, los recursos fósiles del subsuelo, petróleo, carbón y gas, los recursos renovables, los tradicionales que eran el agua para generar energía eléctrica, y hidroeléctrica, perdón, el viento y el sol, que son los que usamos hoy, energía fotovoltaica y energía solar, y energía eólica, perdón, y después tenemos hasta energía nuclear. Entonces, siendo que tenemos esos bienes naturales, la pregunta es, ¿cómo los ponemos en valor para convertirlos en un insumo energético? Y aquí aparecen conceptos tales como la industria, como los trabajadores, como el know-how que se necesita y la infraestructura. Es decir, hay que saber hacerlo y hay que tener fierro, ¿no? O sea, hay que tener plantas de tratamiento, plantas de licuefacción, de regasificación, licuefacción de gas o de refinerías. Y después, como nuestro país es tan vasto, muchas veces los recursos naturales están alejados de la zona de consumo. Pensemos, ¿no?, llegar de Neuquén a Bahía Blanca o llegar de la zona austral hasta el norte del país. Entonces necesitamos grandes redes de transporte de petróleo, son oleoductos, y de gas como gasoductos, y las redes eléctricas, que son esos bichos que están así abiertos de brazo cuando uno va por la ruta, ¿no? Las redes de alta tensión. Entonces, ¿qué tenemos hasta aquí? Tenemos bienes naturales que el Estado los apropia, los inserta en un proceso productivo,
los transporta hacia los centros de consumo, y cuando está ahí próximo a los centros de consumo, ingresa el último eslabón, que es la distribución. Porque a nuestras casas, a los comercios, nos llega gas por redes o energía eléctrica, ¿sí? Y que es la factura que uno ve que le llega al domicilio, que es la cara de la empresa distribuidora, que es el último eslabón, es el que me lleva la energía eléctrica y el gas a mi casa o el agua, pero hacia atrás está toda esa cadena, que es una cadena compleja, que es una cadena que hay que administrar con costos económicos, con eficiencia, con estándares de calidad, y hoy en día le agregamos a todo eso, ¿sí?, los requerimientos de una transición energética. Entonces, es complejo, pero por suerte tenemos de eso, tenemos 100 años de explotación petrolera en nuestro país, tenemos 3 centrales nucleares, tenemos un montón de represas por todo el país, y en este último tiempo hemos puesto paneles solares, parques eólicos, y tenemos vaca muerta. Entonces, está todo dado para que Argentina se autoabastezca, para satisfacer sus necesidades, se autoabastezca de sus propios recursos naturales, ¿no? Ese es como el gran panorama de la energía. Bien, vos decís, está todo dado para que haya autoabastecimiento energético. Por lo tanto, hoy no lo hay. ¿Por qué no lo hay y qué tenemos que hacer para lograrlo? Es una pregunta compleja esa, porque yo te podría contestar, lo hay y a la vez no lo hay. ¿Por qué? Porque tenemos que discriminar de qué producto estamos hablando para satisfacer qué necesidades, pero a la vez tenemos que hablar de qué época del año, ¿sí? Porque esto va a ser muy relevante. Vamos por parte. Petróleo, ¿sí?, que es nuestra matriz. Bueno, algo que no dije. Tenemos 2 matrices energéticas, ¿sí? Esto hay que entenderlo bien. La matriz primaria son los bienes de la naturaleza que nos apropiamos del sol, el viento, el carbón, el petróleo, el gas natural. Todo eso lo tomamos de la naturaleza y hacia nuestra fuente primaria de energía, pero que no la consumimos directamente, la tenemos que transformar, tratar, procesar, ¿no? Y después llega al consumo. Pero después hay otra matriz que es muy importante, que es la matriz eléctrica. Pero nosotros cuando prendemos la lamparita en casa, decimos, qué buena energía eléctrica, ¿no? Esto no contamina, nos parece energía más verde que el petróleo, el carbón, el gas. Pero ojo, porque nuestra matriz secundaria, la eléctrica, está muy influenciada por los combustibles fósiles también. Por ejemplo, el gas natural, más del 60% de la luz viene del gas natural en centrales térmicas. Entonces, pero son dos matrices diferentes que tenemos que tener bien en claro, ¿sí? La primaria y la secundaria, que es solo la eléctrica. Por ejemplo, hoy la transición energética nos marca que tenemos que ir a la electrificación para dejar de usar petróleo y carbón en el mundo, ¿no? Pero bueno, la pregunta es ¿con qué vas a hacer la energía eléctrica? La podés hacer con molinos de viento, la puedes hacer con paneles solares, o la puedes hacer también con recursos fósiles. O con el gas natural, que es de los 3 fósiles el menos contaminante. Entonces, hoy Argentina casi no consume carbón, pero el mundo consume entre un 25 y un 30%. Entonces, bajar el carbón y subir el gas natural ya es el primer paso de la transición. Pero decía, vuelvo al autoabastecimiento. Argentina se autoabastece de petróleo. O sea, todo el petróleo que saca de varias cuencas productivas, cuenca del Golfo San Jorge, cuenca austral, cuenca neuquina y en el norte, ese petróleo alcanza para nuestras necesidades. Pero nosotros no consumimos petróleo directamente. Lo que hacemos es meterlo en una refinería y de ahí salen combustibles líquidos. Gasoil, fuel oil, naftas y otros más. Gasolina. Entonces, ¿de petróleo nos alcanza el petróleo? Sí, nos alcanza. De hecho, exportamos petróleo. Entonces, ahí no tenemos problema. El problema es la capacidad de las refinerías, que si bien producen a tope, al 100%, la cantidad de combustibles que salen de las refinerías en algún momento del año no nos alcanza. Y voy a poner un ejemplo. Cuando es la cosecha gruesa del campo, ¿sí?, del sector agroindustrial, que es marzo, abril, mayo, esos meses,
ahí suele faltar gasoil, y eso hay que importarlo. Este año hubo una crisis muy fuerte de falta de gasoil, básicamente porque hubo mucha demanda, porque los precios relativos estaban un poco distorsionados, venían de los países vecinos a comprar. Bueno, hubo que importar gasoil, pero es una ventana al año. Luego, el resto del año sobran combustibles, y de hecho también algo exportamos. Eso es petróleo. Vamos al gas. ¿Qué ocurre con el gas natural? Y acá es donde hay que discriminar también épocas del año. ¿Nos alcanza nuestro gas natural? Y yo te diría sí, casi todo el año. Y de hecho tenemos excedentes que exportamos a Chile o exportamos a Brasil una vez que lo transformamos en energía eléctrica. Ahora, ¿qué pasa en el invierno? Y ahí tenemos un problema, porque a nivel residencial nuestro consumo se triplica. Todos prendemos la estufa, los calefactores, todo. Entonces hay un pico de demanda invernal residencial en los hogares. Entonces ahí no nos alcanza nuestra producción y tenemos que importar el gas. ¿De qué modo lo importamos? Bueno, viene el gas natural por redes, por gasoductos desde Bolivia, o los famosos barquitos de GNL, gas natural licuado. O también gasoil que se importa en invierno para que las centrales térmicas produzcan energía eléctrica. Eso lo hace Camesa, y la importación de GNL la hace Enarsa, son dos empresas públicas. Pero bueno, volvemos, es solo el invierno, ahí no falta. El problema de este año fue que esos combustibles que había que importar salieron carísimos por la guerra en Ucrania y otras cuestiones. Se disparó, para poner un número redondo, de 8 a 30 dólares el millón de BTU. O sea, fue una locura. Pero bueno, es un porcentaje menor y durante unos meses del año. Entonces, cierro esto. ¿Podemos lograr el autoabastecimiento pleno? Bueno, haciendo inversiones en vaca muerta, podría ser, pero también siendo un poco novedosos en el concepto, ¿no? Porque yo digo, si yo puedo exportar unos meses del año y después pocos meses del año tengo que importar, por ahí hago ahí el neteo y me da el balance y me da favorable. Entonces, bueno, no importa si en invierno tengo que importar un poco, si el resto del año tengo excedentes y lo exporto. Entonces, cierro con esta idea. Argentina tiene energía, esa energía es barata en términos internacionales, a la vez los sectores vulnerables están subsidiados, y hay programas o políticas públicas que promueven, como yo digo siempre, que el gas aparezca, que el petróleo aparezca, así que haya producción. Hoy el gran limitante, gran limitante, es la capacidad de evacuación, es decir, la inyección a las redes de transporte. Todos lo estamos viendo. ¿Qué hace el gobierno? Y trata de construir un gasoducto como el Néstor Kirchner, o amplía o prorroga las concesiones de los oleoductos para que haya más capacidad para traer gas y petróleo de vaca muerta a la zona de consumo. Hoy claro, ese es el gran objetivo. El gasoducto permitiría que esa producción alejada de las zonas de consumo, al llegar creo que a Saliqueló, que es provincia de Buenos Aires, en el sur de la provincia, interconectarlo con otro transportador, ¿sería? Claro, meterlo en la red de transporte que ya existe, y eso tiene como primer objetivo reemplazar GNL o gasoil importado en invierno. Pero va a ser en etapas eso, ¿no? El gasoducto tiene etapas, dijiste a Saliqueló, después hay que llegar al sur de Santa Fe, a San Lorenzo, y después ampliar otra red, digamos, otros gasoductos menores, y todo eso va a implicar de acá 3, 4 años bajar mucho la cantidad de importaciones de invierno. Ahora, eso es solo, digamos, vivir con lo nuestro, reemplazar importaciones que son menos dólares que nos faltan, ¿no? Menos dólares que salen. Pero después hay un gran desafío a futuro, que es aprovechar la oportunidad que nos da la crisis global, energética, ambiental y geopolítica, por lo que está pasando en Europa, porque hoy lo que necesita el mundo es gas natural e hidrógeno, pero eso va a tardar más. Pero hoy necesita gas natural licuado. Y nosotros tenemos, dijimos, los recursos de vaca muerta. Entonces,
la gran pregunta es, ¿cómo hacemos para poner en valor esos recursos, para construir los gasoductos, las plantas de tratamiento, una planta de licuefacción? ¿Qué es el GNL? Agarrás el gas natural, lo comprimís 600 veces y le bajás la temperatura a menos 160 grados. Eso hace que lo puedas meter, se torna líquido, deja de ser gaseoso y se torna líquido, y lo puedes meter en un barquito y chau, lo vendés a donde vos quieras. Ese es el gran desafío que tiene Argentina. Las autoridades, la semana pasada el presidente estuvo en Houston, el ministro de Economía también lo dice. Bueno, ¿cómo hacemos para venderle GNL al mundo? ¿Sí? Ese es el gran desafío. Pero tenemos un desafío interno que va a ser, digamos, concomitante, que va a estar en paralelo. ¿Cómo producir excedentes de exportación cuando todavía tenés demanda insatisfecha en el mercado local? Porque la ley, no me voy a poner muy jurista, pero la ley, el marco regulatorio dice que vos no puedes exportar si te falta gas interno, ¿sí? Si hay demanda por abastecer. Entonces, eso va a haber que pensarlo de alguna manera novedosa para ver cómo hacer para que se pueda exportar cuando en algunos meses del año vos tenés que seguir importando. Bien. Vos en un momento hablaste de la transición en la que estamos a nivel local y mundial, y también dijiste que por suerte Argentina tiene productores limpios, llamémoslo, vos sabés más del tecnicismo, de energía. ¿Cuán lejos estamos o cuán posible es que haya un reemplazo más fuerte, más robusto en materia de energía eólica o solar cuando hoy tiene una incidencia marginal, digamos, en nuestro país? O sea, ¿cómo lo ves? ¿Qué falta? ¿Faltan buenas políticas de fomento? ¿Qué nos está faltando para salir del casi cuentapropismo, digamos, ¿no? que hay hoy? O si no es así, corregime, ¿eh? O sea... No, está bien. Pero primero una nota para poner en dimensión. La transición energética lo que tiende a hacer es a descarbonizar el planeta, ¿no? Es decir, bajar el nivel de emisiones de dióxido de carbono. Que por suerte dijiste que acá no está pasando eso en Argentina. Argentina, digamos, a la matriz mundial, a la huella de carbono global, aporta menos del 1%. Claro. ¿Sí? Incluso digamos, a nivel acumulado. O sea, son las grandes potencias las que generan el problema, y la revolución industrial, 200 años, ¿por qué se desarrolló Inglaterra quemando carbón, digamos, Estados Unidos? Entonces, ese no es nuestro problema. Pero hoy estamos todos en este planeta y tenemos que tomar soluciones. Ahora, pensemos primero que la energía aporta poquito más del 50% de las emisiones. O sea, es la mitad del problema. Después tenés transporte, tenés agro, industria, ¿sí? Son otros sectores, no nos vamos a meter. Nos quedamos en energía. Cuando vos mirás energía, decís, bueno, ¿qué tiene que hacer el sector para aportar a esta agenda climática? Entonces vos decís, bueno, reemplacemos un combustible por otro. Cuando decimos reemplazar combustible, es reemplazar una tecnología. Entonces vos decís, bueno, vamos a las renovables, ¿no? Ese es el gran consenso. Hay que ir a las renovables y dejar de usar combustibles altamente contaminantes. ¿Cuáles son? Por grado de contaminación. Primero el carbón, después el petróleo y después el gas. Esos tres son los fósiles. Bueno, entonces, pero no son iguales. Entonces, el carbón es el doble que el gas. Entonces, pasemos de carbón a gas como primer paso. Bueno, pero no nos conformamos con eso. Lo que queremos hacer es ir a la electrificación. Entonces, dejar de usar combustibles, por ejemplo, y tener autos eléctricos, autos a combustión y pasar a autos eléctricos, y después dejar de usar petróleo, carbón y gas, y que la matriz sea eléctrica. Pero ahí, como yo les dije, ojo con la electrificación. ¿De dónde viene la energía eléctrica? Entonces, ¿qué decimos? Si queremos una matriz verde, vamos a tener que generar energía eléctrica de forma sustentable. ¿Y eso qué implica? Bueno, poner más molinos eólicos, poner más paneles solares y producir hidrógeno verde. ¿Por qué quiero hidrógeno? Porque el hidrógeno es un vector energético, lo puedo
almacenar, lo puedo transportar, pero también me pregunto de dónde sale el hidrógeno. Ojo con eso, hay hidrógeno de muchos colores, se puede hacer con carbón, con gas o con la energía eléctrica para producir el hidrógeno tengo que partir la molécula de agua, ¿no? O lo puedo hacer con energía renovable. Ahora, vos me preguntabas, ¿cómo hacemos para que penetre en nuestra matriz la energía renovable? Para que siga penetrando. Hoy, de la matriz eléctrica, hemos llegado a tener un 14% de energías renovables. De la matriz primaria, no pasa del 4 o 5%. Bueno, ¿qué necesitamos? Bueno, en Argentina ¿tiene vientos? Primero preguntémonos aquello inicial. ¿Tenemos los elementos de la naturaleza? ¿Tiene vientos? Sí. Los mejores vientos del mundo en la Patagonia. Bueno, ¿tiene buena radiación solar? Sí, en el norte, de lo mejor. ¿Tiene espacio territorial para poner los molinitos y los parques fotovoltaicos? Sí, tiene. Tenemos espacio. No somos Japón, ¿no? Que estamos así todos apiñados. Entonces, y tenemos puertos de agua profunda para exportar esa energía después en hidrógeno. Sí, lo tenemos. ¿Qué necesitamos? Bueno, hoy dijimos, la gran restricción son las redes de infraestructura, las líneas eléctricas, los gasoductos. Bueno, ¿y por qué no las construimos? Bueno, porque ahí terminamos en el meollo, que no es energético, no es del subsistema energético. Hoy el problema de Argentina es macroeconómico. Acceso al capital, al financiamiento, a los dólares, porque vos vas a Houston, le decís a las compañías, che, vengan a invertir en Argentina, y una compañía que puede poner $1 aquí, en Namibia, en Centroamérica o en cualquier lugar del mundo, te dice, bueno, pero si yo invierto, después quiero sacar una ganancia. Son empresas comerciales, es el capitalismo. Entonces, ahí tenemos el acceso al mercado de cambio y todos los problemas que conocemos y que hoy están a flor de piel, ¿sí? Desde el dólar Qatar para acá, todo lo que está dando vuelta. Entonces, ¿qué necesitamos para que las energías renovables tengan mayor penetración? Bueno, invertir en infraestructura y luego, ojo con esto, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros la transición energética implica, dijimos, reemplazar una tecnología por otra. Porque transiciones anteriores, ya tuvimos transiciones. Por ejemplo, pasamos de la biomasa, al principio quemábamos madera para calefaccionarnos. Pasamos al carbón. Después del carbón pasamos al petróleo, después del petróleo pasamos al gas. Pero en cada una de estas transiciones no dejamos de consumir lo anterior. ¿Por qué hicimos la transición? Porque era más, ¿cómo decirlo? Era más eficiente energéticamente. Necesitaba menos unidades de combustible para producir más energía. Entonces, bueno, pero seguía usando las anteriores. Hoy la diferencia, la transición no es por eficiencia, sino es por urgencia. Estamos urgidos porque la temperatura del planeta sube de manera alarmante y produce todas las catástrofes naturales que conocemos. Entonces, ¿cómo hacemos para cortar el consumo de carbón y de petróleo, por ejemplo, y pasar a fuentes más amigables con el ambiente? Bueno, hay que invertir mucho, hay que desarrollar tecnología, hay que desarrollar baterías. La electrificación te lleva a consumir muchos minerales que hoy escasean y que Argentina también los tiene, ¿sí? El cobre, el litio. Entonces, eso va a ser las tierras raras, eso va a ser otro cuello de botella en algún momento. Pero a la vez hay otro desafío. Vos decís, bueno, consumo tanta cantidad de energía de esta fuente, ahora la quiero consumir de esta otra fuente, pero la cantidad de energía es la misma. Pero nosotros tenemos otro desafío, la población crece y el consumo de energía crece, o sea, cada vez voy a necesitar más energía para la población, pero a la vez quiero cambiar la fuente de energía. Entonces, es un doble desafío para Argentina y para a nivel global. Y entonces, ¿a qué te lleva ese doble desafío? A preguntarte, ¿cuál va a ser la velocidad de la transición? Y después, ¿qué respuesta va a tomar cada país? Entonces, fíjate, hay países que no tienen bienes naturales. Entonces, toda la energía la importan. Pensá un Japón, ¿no? O la Unión Europea. No tienen, entonces tienen España, que importar. ¿no? España no tiene propia.
No, bueno, España después desarrolló las fuentes eólicas, pero no La tenían, eólica, claro. importan gas, importan nada. Japón, Francia tiene las centrales nucleares, pero importa el combustible, y estamos viendo lo que le está pasando a Italia o Alemania con el Claro. corte del gas de Rusia. Entonces, primero, tenés la energía, las fuentes naturales para la energía, sí. Ahora, después, una vez que lo tenés que importar, si vos lo tenés que importar, queda sujeto a los precios internacionales. Entonces, ahí hay otro concepto que es muy importante para la energía. Hay tres conceptos, ¿no? O tres, digamos, fases. La primera se llama seguridad de abastecimiento. Un país tiene que procurar hacerse de la energía, como sea, de donde sea, para satisfacer sus necesidades actuales. Entonces, yo tengo independencia y seguridad de abastecimiento, tengo fuentes a las cuales puedo recurrir, tanto locales como externas, o sea, importando energía. ¿Y a qué precio? O sea, que sea fuentes seguras, pero que las pueda pagar, que sean afrontables, tanto por el usuario final, nosotros en nuestras casas, como por los estados, que muchas veces tienen que subsidiar. Entonces, ¿qué pasa con Argentina? Y la cuenta subsidio se elevó tanto que ahora estamos haciendo segmentación y todo eso para bajarla un poco. El segundo concepto, bueno, imagínate que lo primero lo tenés resuelto. Yo tengo la energía. Ah, pero ¿contamina o no contamina? Entonces ahí voy a ver qué tipo de energía. Entonces voy a decir, mira, tengo mucho carbón. Ah, no lo usamos más el carbón. Argentina, che, tengo vaca muerta, petróleo y gas. Ah, pero eso no lo vamos a usar más. ¿Por qué? Porque queremos fuentes renovables. Bueno, ese es el segundo desafío. Y el tercero tiene que ver con la eficiencia. Y hay dos tipos de eficiencia, o dos lugares donde buscar eficiencia. Por un lado, en el consumo. Nosotros en nuestras casas hacemos un uso eficiente de la energía. Las industrias hacen un uso eficiente de la energía en los motores, la tecnología, todo. Nosotros dejamos todo prendido. ¿Cómo hacemos eso? Pero después en la producción también hay eficiencia. Por ejemplo, cuántas pérdidas tengo en el trayecto entre que yo saco la energía, la capto, la transformo, la transporto. Entonces ahí también tengo para mirar mucho en eficiencia. Y cuando voy al tema de transición y descarbonización, también ojo que, por ejemplo, decimos el gas natural es más amigable, ¿no? Menos contaminante que el petróleo. Entonces, bueno, vamos al gas, porque produce menos dióxido de carbono el gas que el petróleo o el carbón, pero el gas produce metano. Y ahí tenemos un problema, porque las emisiones de metano perduran mucho más en la atmósfera que el dióxido de carbono. Entonces, ojo ahí, también tenemos que ver cómo es el proceso de captar el gas, de procesarlo, de transportarlo. ¿Sí? Entonces, ahí hay mucho para hacer, las empresas tienen mucho para hacer, la nación y las provincias también tienen mucho para hacer. Pero quisiera terminar con una idea. Argentina tiene energía. Esa energía es barata en términos relativos y hace, entre otras cosas, que los presupuestos familiares y que la producción industrial sea competitiva, que los presupuestos sean económicos y que la producción industrial sea competitiva. Ese es la gran foto del país hoy. El tema es que no nos quedamos contentos con eso porque tenemos otros desafíos que nos permitirían producir mucha más energía que la que necesitamos, es decir, tener excedentes de energía, cuando es un bien escaso y que se cotiza mucho en el mundo. Entonces, bueno, sí, ¿por qué no exportamos más? Que va a hacer que tengamos más trabajo interno, las empresas, las pymes, los trabajadores, los sindicatos, todo, y a la vez más recaudación tributaria, las provincias, la nación, pero a la vez, si vos lo exportás, te entran dólares, que hoy lo necesitamos. ¿Para qué? ¿Para qué queremos los dólares? Pues muchas veces nos preguntan, ¿para qué queremos exportar? Bueno, queremos exportar y que ingresen dólares para aplicar esos dólares al desarrollo productivo que procure, por ejemplo, disminuir los niveles de pobreza y de desigualdad de nuestro país. Porque no estamos en Suiza, no es que ya tenemos todo resuelto, no somos Noruega. No, todavía tenemos que hacer mucha inversión social, inversión productiva,
para que nuestros conciudadanos no estén en la situación en la que inaceptablemente se encuentra gran parte de nuestro país. Entonces, bueno, tenemos una oportunidad, ¿cómo hacemos para aprovecharla? Esa es la gran conclusión, diría. Te hago una última pregunta para cerrar. En el momento que estamos grabando esto, se está implementando, digamos, están llegando las primeras facturas con el esquema de segmentación, que como vos dijiste, es una política necesaria para paliar el enorme costo que generó la energía y por lo tanto los subsidios a la energía que se producen por el contexto internacional. ¿Qué opinás vos de la segmentación técnicamente? ¿Te parece que es razonable como decisión? ¿Te parece que es razonable más allá o no de la situación concreta de hoy? Tu opinión como técnico en el tema. Bien, y lo voy a enlazar con esta materia, ¿no? De servicios públicos. Si un segmento económico es declarado servicio público, es porque el Estado, el Congreso, a través de una ley, considera que satisface necesidades vitales que no pueden ser interrumpidas y que deben ser prestadas con las características que seguramente ustedes ya estudiaron, ¿no? Sí. De universalidad, continuidad, etc. Ahora, no deja de ser un servicio económico. Servicio público no deja de ser un servicio económico que tiene un costo que debe ser remunerado a las empresas que lo producen, pueden ser empresas públicas o empresas privadas, que deben tener una rentabilidad razonable, y que finalmente ese costo trasladado a la boleta que nos llega a nuestras casas, lo que solemos llamar tarifa, ¿no? Pero hay muchas cosas adentro de una boleta, no solo la tarifa de servicio público, sino el costo de producir la energía, el gas o la energía eléctrica. Digamos, esa boleta final, ese costo que le llega al usuario, esa tarifa, tiene, dijimos, un valor económico que debe ser compensado. ¿Para qué? Para que las compañías inviertan, porque si no, te dicen, yo hasta acá llegué, no invierto más, y digamos, el final de la película es cortes de luz, te falta el gas a las industrias, digamos, ese es el resultado. Entonces, bueno, ¿qué hay que procurar? Que el gas aparezca, que el petróleo aparezca, que la luz aparezca, se genere, pero a la vez que se pueda afrontar, es decir, que se pueda pagar. ¿Y quién lo va a pagar? Entonces ahí tenemos que tener en cuenta que alguien paga la energía. No hay energía barata, gratis, porque me viene como maná del cielo. Entonces, ¿quién la va a pagar la energía? Bueno, la va a pagar el usuario final según su consumo, según cuánta energía eléctrica consumís, cuántos kilovatios hora, bueno, ahí pagás una tarifa, o cuántos metros cúbicos de gas pagás una tarifa. Lo mismo que cuando vas a un surtidor. ¿Qué quiere? ¿Tanque lleno? Bueno, pague lo que vale. Ese concepto, o cuando vas a comprar una garrafa si no tenés gas por red. Ahora, lo que ocurre es que si es muy caro, pueden suceder dos cosas. O no consumo y no satisfago mis necesidades, o alguien paga una parte de ese precio. Y eso es lo que ocurre. El Estado dice, yo no quiero que la población pague tan cara la energía, entonces lo voy a subsidiar. Y divido en dos el costo. Una parte la paga el usuario y otra parte la paga el Estado. Me quedo con el Estado. ¿Qué quiere decir que lo paga el Estado? Entonces ahí está la otra mitad. Una parte la paga el usuario, otra parte la paga el Estado. Bueno, el Estado lo paga con partidas presupuestarias. Las partidas presupuestarias del presupuesto nacional pueden tener tres fuentes. El Estado recauda vía impuestos, o se endeuda, pide préstamos, o emite pesos. Sabemos, algunas de ellas generan inflación, los créditos hay que pagarlo, y la recaudación sale de nuestro bolsillo, no sale de otro lado. Entonces, o lo pagás en la boleta o lo pagás con los impuestos. Y los impuestos lo pagan todos. Vas a comprar un sachet de leche, pagás IVA, 21%. Incluso los que no tienen gas por red están pagando ese impuesto. Entonces, para cerrar una idea, la segmentación implica que si yo tengo el precio desdoblado, ¿sí?, quien puede pagar las dos partes, lo pague, es decir, la tarifa plena. ¿Y por qué lo va a pagar? Porque su capacidad de ingresos o su capacidad patrimonial le hacen ver al Estado que hay ahí una forma de pagarlo y que no le va a generar un mayor problema. ¿Y eso quién es? Bueno, ahí tengo que segmentar por categorías. Bueno, los que más ingresos tienen de la población
que paguen tarifa plena. Por eso el Estado hizo la segmentación, los registros para inscribirse, etc. Después, obviamente, en la implementación, bueno, hay muchas cosas para decir. Pero nos queda un solo minuto, Nos queda un solo porque minuto. haces 3 categorías y no haces más. Pero vuelvo a esto. ¿Qué implica la segmentación en última instancia? Que el Estado baja el nivel de subsidio, porque hay gente que paga todo el costo y no lo tiene que afrontar el Estado. Y esos son más recursos estatales, fiscales, que se pueden destinar a otro fin. Entonces, quienes necesitan el subsidio lo siguen teniendo. Quienes pueden pagar el 100% lo pagan. Después hay una zona media. Pero el objetivo final es bajar la cuenta de subsidio, pero no porque lo pida el FMI, porque es una forma más equitativa de hacer uso de los recursos fiscales para después construir más rutas, más escuelas, más hospitales, digamos, todo lo que indefectiblemente sí tiene que hacer el Estado, y no subsidiar a gente que vos le decís, che, ¿cuánto pagás de luz? 2.000 pesos. Ahora vas a tener que pagar 5.000. Y sinceramente le hace cosquillas, es un chiste. Porque después paga Netflix, paga 8.000 pesos. Digamos, es una parte de la población, no es todo. Pero eso, puede pagar 100% lo que vale generar la luz o el gas natural, bueno, que lo pague. Ese es el gran objetivo de la segmentación. Se nos acaba. Juan, te agradezco un montón, como siempre. Muchísimas gracias, después te mando el link de YouTube. Dale, y da para seguirla, otro día la seguimos. Dale, un abrazo grande. Chau, chau. Chau.